Bien, hoy comenzamos una sección aquí en Efesios, una sección más en el capítulo 4. Ahora vamos a analizar de los versículos 7 al 11. Básicamente vemos tres secciones en versículos 1 al 16. Efesios 4, 1 al 16, pasaje que hemos estado leyendo las últimas semanas. Podríamos dividir este pasaje en tres secciones. La primera sección, versículos del 1 al 6, donde hemos visto la unidad de la iglesia. Hemos ya estudiado durante 3 semanas esta primera sección. Y hoy estaremos estudiando versículos 7 al 11. Es la segunda sección de este pasaje donde habla acerca de que Cristo da dones a su iglesia para construir la unidad. Y luego la tercera sección sería en los versículos 12 al 16, donde la Escritura nos narra el propósito de los dones, para qué sirven los dones. Así que hoy nos enfocamos en la segunda sección, versículos 7 al 11, donde habla acerca de los dones. Cristo quiere que su iglesia crezca. Él dijo: yo edificaré mi iglesia y el Hades no prevalecerá contra ella. Es Cristo mismo quien está encargado, quien está empecinado, quien está deseoso de que su iglesia crezca. Es el plan del Señor, no es nuestro mero deseo. Ahora, nuestro deseo debe ser el deseo de Cristo, pero Él mismo desea que su iglesia crezca, que sea edificada en el mundo. Y para tal efecto, Cristo le ha dotado de dones a su iglesia, dones espirituales. Lo que veremos en esta sección es que la verdad y la unidad son los medios por los cuales Cristo está edificando su iglesia. Repito, por medio de la unidad y por medio de la verdad. No puede haber unidad sin verdad, porque podemos estar unidos en el error, podemos estar en el mismo sentir en el pecado, pero la unidad debe estar informada por la verdad, debe ser una unidad verdadera. Y la verdad no puede estar sin unidad. La verdad debe ser unificada por los creyentes. La enseñanza de la verdad y la unión entre los creyentes son dos elementos indispensables para que la iglesia madure: unidad y verdad. ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Dice el versículo 13: hasta que lleguemos a la altura deseada, ¿no? Es como si estuviéramos tratando de hacer crecer a un pequeño, a un niño, dándole sus vitaminas, sus proteínas, sus carbohidratos, todo lo que necesita, sus nutrientes para crecer a la estatura indicada, al mínimo del mexicano, ¿verdad? 1.65, 1.70, ¿no? 1.90, ¿no? Hasta la estatura indicada, ideal, de que es un adulto sano y fuerte, ¿no? Cristo está madurando a los creyentes hasta que lleguemos a la estatura ideal. ¿Y quién es el estándar de esta estatura? Según el versículo 13: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es nuestro estándar, no otros creyentes, hermanos. A veces nos comparamos con otros y decimos: pues yo ya estoy mejor que aquel, por lo menos yo no soy como aquel, por lo menos yo no peco como aquel pecador. No, no es mi estándar otro hermano, mi estándar es Cristo, el varón perfecto. En Él está nuestra mirada. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 3 dice: poned pues la mira en Cristo Jesús, que está sentado a la diestra de Dios. Él es mi estándar. Entonces, en este pasaje vamos a ver que los dones son dados a la iglesia para que el creyente crezca, sea edificado. Cada creyente, todos crezcamos y vayamos a la estatura. Y no se vayan quedando unos, se vayan quedando enanos, y otros van creciendo mucho y otros van quedándose enanos. Queremos que nuestros hijos crezcan a la altura que deben ir a su edad, ¿no? Peso y talla, ¿no? Es lo que queremos en la iglesia, es lo que Cristo quiere para su iglesia, que cada creyente vaya en peso y talla espiritual. No que unos se vayan quedando enanos, chatos para siempre, que no crezcan, desnutridos, amarillos espiritualmente, sin crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice 2 de Pedro 3:18. En esta sección vamos a ver entonces los dones de Cristo para su iglesia, y vamos a aclarar 2 errores que comúnmente se
cometen al estudiar estos pasajes, especialmente el del versículo 9 y el del versículo 11. Se han tomado estos versículos para dar rienda suelta a la imaginación y hacer conjeturas y declarar lo siguiente. Versículo 9 dice: y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y unos dicen, empiezan a echar a volar la imaginación, toman ideas heréticas, gnósticas, extrabíblicas, y dicen, Cristo fue al infierno, descendió al infierno y le predicó a los demonios, dicen algunos. Vamos a aclarar ese error en su momento. Segundo error, en el versículo 11. Y él mismo, dice hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí se comete el error del ministerio quíntuple. Dicen que para que una iglesia funcione plenamente, tienen que haber 5 ministerios, constituyendo a unos apóstoles y a otros profetas. Vamos a aclarar también este error a la luz de la Escritura. Hermanos, hemos tratado de ser fieles a la palabra. Si pasamos horas escudriñando cada texto, incluso yendo a las lenguas originales para tratar de ver cuál es el sentido del texto, estaremos tratando de dar seriedad a este asunto. Y vamos a ver que en nuestros días ya no hay apóstoles y no hay profetas, según el resto de la historia de la iglesia y según el resto de las evidencias del mismo Nuevo Testamento. Bien, vamos entonces a enfocarnos a nuestro pasaje, versículo 7 en adelante. En primer lugar, vemos los dones de Cristo para creyentes individuales. Cristo da dones a creyentes específicos. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros, dice Pablo, hablando de los creyentes, a cada uno de los que hemos depositado nuestra fe en Jesús, ¿qué pasó? Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. De entrada vemos que Dios ha dado dones espirituales a cada creyente en particular e individual para la edificación de la iglesia de Cristo Jesús. ¿Qué es un don espiritual? Un don es como su nombre lo dice, es un regalo. Es un don, es un regalo, es por gracia. Es una habilidad espiritual dada al creyente por el Espíritu Santo. Lo vemos en Romanos capítulo 12, Primera de Corintios 12, Primera de Pedro 4. Estos pasajes hablan de que el Espíritu da dones a cada creyente en particular. Por ejemplo, a veces el Espíritu da el don de enseñanza a alguien, el don de presidir o de liderazgo a alguien más, el don de servicio, el don de misericordia. En fin, dones que el Espíritu Santo da a cada creyente para que nos edifiquemos mutuamente. No hay un creyente que tenga todos los dones y no hay un creyente que no tenga un solo don. Todos tenemos dones dados por el Espíritu Santo. El texto, versículo 7, comienza con esta palabrita, con esta conjunción, pero. Ahora, observemos, el pero aquí no es solo conectar este argumento con el anterior, también es contrastar este argumento que viene con el argumento anterior. ¿De qué hablamos en el argumento anterior, versículos 1 al 6? 3 domingos pasados. Hablamos de la unidad de la iglesia o la unidad del Espíritu y dijimos que nosotros debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, o sea, ser prontos, y para eso se nos pide que crezcamos en humildad, mansedumbre, paciencia, amor que soporta para poder guardar la unidad del Espíritu. Y ahora dice, pero, y Pablo va a empezar a hablar ahora de otro argumento en los versículos 7 al 11. Va a hablar de la diversidad de dones entre los creyentes. Entonces, vean esto. En los primeros versículos habló de la unidad de los creyentes y en los siguientes versículos va a hablar de la diversidad de dones en los creyentes. Entonces, hay un contraste entre unidad y diversidad. Se podría traducir de mejor manera el inicio del versículo 7 así: a pesar de ello, de la unidad, como un contraste que establece entre el tema anterior y el tema a continuación. Pablo va a explicar aquí
que el individuo pertenece a un grupo de creyentes diversos, dotados de habilidades y capacidades diversas, pero que a pesar de la diversidad puede haber o debe haber unidad. Y es que, hermanos, la unidad no es uniformidad, no es que todos somos ensamblados como robots en serie con las mismas cualidades, características, sonido de voz, color de ojos, color de piel, estatura, peso. Somos diversos. ¿Cómo en la diversidad biológica y ahora espiritual puede haber unidad? Es que sí hay unidad en la diversidad. La unidad, de hecho, mantiene la coherencia en la diversidad de dones espirituales. ¿Sí? Entonces, el apóstol nos va a llamar ahora a conocer, a aprender que en la diversidad hay unidad. Podemos ser un solo cuerpo en Cristo, con diversidad de dones, con diversidad de pensamientos, diversidad de formas de pensar, no diversidad de verdad. Solo hay una verdad y solo hay una unidad y verdad, pero una diversidad en formas de ver cosas prácticas, ¿sí? No vamos a pensar distinto con respecto a la Trinidad, no vamos a pensar distinto con respecto a la encarnación de Cristo Jesús, con respecto a la doctrina elemental de la iglesia. Tenemos que estar unidos en ese pensamiento, pero con respecto al quehacer de la iglesia, sí hay diversidad, ¿no? Hay diversidad de dones. Y gracias a la diversidad es que podemos enriquecernos unos a otros. Gracias a la diversidad podemos estar en unidad. Hoy, por ejemplo, yo no conozco nada conozco un poquito de audio, pero el que tiene el don de conocer la cuestión tecnológica hace que esté sonando esto y ustedes puedan escucharnos, escuchar la alabanza. Otros tocan un instrumento muy bonito, es un don, un talento que Dios ha dado. Otros tienen un don de servicio, sirven rico café, ¿no? Otros ponen las sillas, limpian el edificio para que todo esté agradable. Otros ministerios que no se ven, ministerios de misericordia, están compartiendo la palabra, están invitando a vecinos, están orando para que el pastor pueda estar de pie el domingo predicando la palabra del Señor. Son dones espirituales que Dios da a su iglesia y que permiten que la iglesia pueda estar de pie y creciendo. Mientras más seamos fieles al uso bíblico de los dones, responsable y correcto en el Señor, más creceremos, más su iglesia será bendecida. Sigue diciendo el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué nos fue dada a cada uno de nosotros? La gracia. Antes de hablar de los dones, va a hablar de la gracia. Dones y gracia. Y es que necesitamos la gracia de Dios para poder usar este espectro amplio de dones. Podríamos tener muchos dones, pero si no tenemos la gracia para usarlos, no sabríamos usarlos. Dale a una persona un tractor, dale sus herramientas y dale todo su equipo tecnológico para trabajar el campo y dile, trabaja, pero no le has enseñado. Esa persona nunca ha agarrado una semilla de maíz y ni siquiera sabe qué es el maíz. ¿Qué hará con todos los recursos tecnológicos del campo que le has dado? No lo va a aprovechar. Esas máquinas se van a echar a perder, se van a oxidar y un desperdicio. Pues los dones son dadas al creyente, pero previo a ello Dios nos da su gracia. Hacer uso de esos dones. Entonces la gracia, en definición, una definición fundamental. La gracia es una definición del evangelio en una sola palabra. Evangelio, gracia. El evangelio es las buenas nuevas de la gracia de Dios que se extiende a la humanidad pecadora. La naturaleza de la gracia es darse a sí mismo. Y Dios es dador por naturaleza, es el dador por excelencia. En este sentido, el evangelio solo tiene que ver con dar, no pedir. No nos ganamos el evangelio. La gracia de Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros seamos o con lo que nosotros hagamos. Por ende, su gracia es imposible de ganar, de merecer o de adquirir por nuestros propios medios, porque la gracia simplemente se da.
per se da, es por naturaleza un darse a sí mismo. Lo más espectacular de la gracia que vamos a ver es que Dios no solo nos da bendiciones espirituales a los hombres, sino que Él se dio a sí mismo en su Hijo Jesucristo a cada uno de nosotros. La verdad más impactante del Evangelio es que el Dios Santo, el Dios soberano, el Rey del universo, se ha dado a sí mismo a la humanidad pecadora. Esa es la máxima expresión del dar de la gracia. Dios nos concede su salvación, su reino, su herencia, su espíritu, su trono, su sabiduría, su amor, su poder, su gracia, su paz, su gloria y todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, como dice Efesios 1:3. Sin embargo, mucho más que dar bendiciones a los creyentes, Él nos concede su presencia en nuestras vidas. Dios no debe nada a los hombres, hermanos. Dios no nos debe ninguna bendición. Él no nos debe ningún favor diminuto. Una sola partícula de bendición no nos debe Dios, como para decir, yo reclamo tus bendiciones. Ese lenguaje es incoherente con la gracia de Dios. No es coherente con el plan de redención que viene a nosotros simplemente por la gracia de Dios. Dios no nos debe un favor diminuto a cada uno de nosotros. No obstante, Él en su gracia nos ha dado la máxima bendición, la mayor bendición, la suprema bendición, su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice Juan 3:16? No lo busques, seguramente lo sabes de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ha dado en su gran amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo. Al elegir la pareja con que uno va a pasar el resto de su vida, cuando fuimos jóvenes, ¿qué es lo que hicimos? Pues sabiendo que te ibas a entregar a esa persona, que iba a ser el dueño o la dueña de tus quincenas, el dueño de tu vida, de tu privacidad, de tus emociones, de tus energías, de tu tiempo y de todo. ¿Qué hace uno? Extremar precauciones con quién te vas a casar, ¿no? Y eliges a la persona que crees que hará cuidado, hará buena mayordomía de tu vida, de tus dones, de tu fuerza, de tu corazón. Dios no nos eligió así, hermanos. Dios no elige como cuando nosotros elegimos a la esposa que queríamos o al esposo que querías. Dios eligió, 1 Corintios 1, lo vil y menospreciado del mundo. Y tú dirás, hermano, ¿y por qué no escogió a lo mejorcito del mundo? Romanos 3:10 dice, es que no hay justo ni aún uno, no había de dónde escoger. O sea, Dios no podía ver en el mundo la pluralidad y decir, aquí hay algo bueno, algo interesante. No hay justo ni aún uno. Por eso, Dios, cuando nos escogió antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4, lo hizo por pura gracia entonces, y no a causa de algo que hubiese visto en nosotros y que nos hiciera dignos de su amor, de su gracia y de su elección. La palabra de Dios dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién se lleva todo el crédito? ¿Quién se lleva toda la gloria en este plan de redención? Dios. Dios. La Escritura está centrada en toda la gloria de Dios, no en nosotros. Nosotros somos receptores de su amor y de su gracia. Todo lo que Dios puede ver en el mundo es pecado. Sin embargo, Él se entregó a ese mundo pecador por medio de su propio Hijo. 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, dice el apóstol Pablo. Sigue diciendo el versículo 7 aquí en Efesios 4. Dice que nos fue dada la gracia a cada uno de nosotros. Ya en el principio dijimos que nos fue dada de forma particular, pero el término gracia es el término charis en griego, y se trata de la gracia que capacita al creyente para que use sus dones de forma
correcta, de forma sabia, de forma responsable, y no sea un irresponsable en el uso de los dones de Dios. Así que, de entrada, cada creyente nacido de nuevo tiene mínimo 1, 2, 3 dones espirituales dados por Cristo Jesús. Y en segundo lugar, Dios, el Señor, le va a dar la gracia para hacer uso de esos dones de forma esforzada, de forma responsable, de forma adecuada. Sigue diciendo que nos fue dada la gracia. ¿De qué manera? Conforme a la medida del don de Cristo. Si alguien reclamara y dijera: hermano, ¿por qué yo no tengo el don tal? ¿Y por qué tengo este don? Tendríamos que ir ante Cristo y decirle: ¿por qué? Porque el responsable es Él. Él ha dado conforme a la medida del don de Cristo Jesús. El don de cada creyente es único. La medida o porción específica que recibe depende del designio soberano de la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. ¿Quién es el dador de los dones? Cristo. El que los da directamente, el agente dispensador de los dones, es el Espíritu Santo. Pero es Cristo el que decide a quién en su iglesia darlos, y cuánto y qué cantidad de dones darlo. Entonces, por cuanto son dones dados por la sabiduría y la soberanía de Dios, los dones no son negociables. No es de que a mí no me gusta ese don, yo quiero aquel. Dios da soberanamente, y el creyente está contento con los dones que Dios le ha dado. Entonces, los celos, la envidia en el cuerpo de Cristo no deberían existir. No deberíamos pelear por aquel don, por aquel lugar, por aquel ministerio, por aquel servicio. Debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Y puesto que son elementos esenciales en el plan de Dios, ninguno debe dejarse de usar. Todos los dones deben estar siendo usados en la iglesia, deben estar activados. Si tú eres un creyente que no estás participando, no estás sirviendo en la iglesia en lo mínimo, cuidado, pregunta a Dios: ¿cómo puedes servir a la iglesia? Eres llamado a servir en la iglesia. Si eres hijo de Dios, tienes la gracia de Dios y tienes los dones de Cristo. ¿Estás sirviendo? ¿Están siendo útiles para la obra de Cristo Jesús? Y como son dados por gracia, escuchen esto, los dones no deben ser exaltados en sí mismos, ¿no? Es común que en muchos sectores de algunas iglesias exalten algunos dones y sean los dones espectaculares. Eso es antibíblico. Los dones no son dados para exaltarse a sí mismos. Y también, como son dados por gracia al creyente, no son usados, no deben ser usados para la exaltación de una persona. Los dones no son dados para exaltarse a sí mismos ni para exaltar a las personas, sino para edificar a la iglesia de Cristo Jesús. ¿En base a qué decide Dios darnos los dones? ¿En base a qué Dios decide dar dones a cada creyente? Bueno, en Romanos 12:6, vamos a buscar Romanos 12:6, por favor, y vamos a leer este versículo. Romanos 12:6. La palabra de Dios dice así: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Aquí está una lista de dones espirituales. Pero el versículo 6, según la gracia que nos es dada. Pablo dice que tenemos diferentes dones y da una pequeña lista, pero según la gracia de Dios. Por definición, los dones son algo que se nos da regalado. Por eso son dones, son regalos. Y los recibimos simplemente por la gracia de Dios. No habría otra manera. No sería por justicia, no sería por mérito, simplemente es por gracia. Entonces, los dones de los creyentes
no están determinados por sus preferencias o las preferencias de las personas, por las inclinaciones de los creyentes, por las habilidades naturales del creyente, los méritos del creyente. No serían dones entonces. Si te lo ganaste por tu habilidad, por tu capacidad, por tu constitución física o intelectual, entonces no es un don, no es un regalo, ¿sí? Sino de manera única y exclusiva por la voluntad soberana de Dios y por la gracia soberana de Dios. Esa es la base para decidir en Dios. ¿En base a qué decide Dios cómo dar los dones? ¿Cómo distribuir los dones en su iglesia? En base a su soberanía. Punto. Hablamos aquí entonces de una gracia soberana. ¿Es gracia? Que es soberana. Los dones de los creyentes entonces son dados por la soberanía de Dios. Y todos somos dotados con dones diferentes, conforme al plan de Dios, conforme a su propósito y conforme a la medida del plan de Dios. Dios sabe dónde íbamos a crecer, en qué iglesia íbamos a estar. Y Dios dotó a cada creyente con dones particulares para servir en esa iglesia en particular. Por eso el creyente es impelido, es comisionado, es urgido a que sea parte de una iglesia local particular. No podemos estar visitando una iglesia cada domingo. No podemos ser cristianos de 50,000 iglesias y no ser de una sola. Somos parte de una familia de fe. Si es así, algo anormal está ocurriendo. En la gracia soberana, en la elección, la gracia soberana en la redención y la gracia soberana en la repartición de dones espirituales. Todo depende de la gracia soberana de Dios, ¿se dan cuenta? La gracia soberana de Dios en la elección antes de la fundación del mundo, la gracia soberana de Dios en la redención del hombre, la gracia soberana en la repartición de dones a cada creyente. Vamos a 1 Corintios 12. Otro pasaje, otra listita de dones. Dice el versículo 4, así, el apóstol, desde el versículo 4 hasta el versículo 7, dice Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice el apóstol Pablo aquí. Y luego en el versículo 11, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice aquí el apóstol que Dios es el único y exclusivo agente dador y determinante de los dones que se han de dar a los creyentes. Versículo 12. Dice que estas cosas vienen del Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo? Como Él quiere. No como nosotros queramos, sino como Dios quiere. ¿Y por qué quiere Dios de esa manera? Porque Dios quiere de esa manera en base a su proyecto, a su plan, a su obra en particular. O sea, Dios dota lo que necesitemos para tal obra. Si Dios te ha llamado a una obra en particular, Dios te capacitará y te dotará de los recursos para tal cosa. Dios no nos abandona en su obra. Él está más interesado en nosotros en edificar su propia iglesia, más que nosotros mismos. Nosotros queremos edificar la iglesia de Cristo, sí, pero no en el grado en que Dios lo desea. Dios lo desea mucho más que cualquiera de nosotros. De hecho, nuestro deseo falla muchas veces. Pecamos, erramos, somos finitos. No tenemos con claridad la dirección de Dios, pero Dios sí, y por ello dota a sus hijos de sabiduría. Dios es el único entonces, dador soberano. La lista de dones específicos que se encuentran en Romanos capítulo 12, pasaje que ya leímos, 1 Corintios 12, 8 que ya leímos, y aquí en Efesios 4, 11, no son listas exhaustivas y estrictas de los dones espirituales, porque algunos dicen vamos a contarlos, la lista de Romanos 12, la lista de 1 Corintios 12 y la lista de Efesios 4, 11. Y juntando vamos a sacar 27 dones, ¿no? 23, 27 algunos, ¿no?
no es una lista exhaustiva. Pablo no está interesado en decir, este es el catálogo de dones. Simplemente está poniendo un ejemplo de los, por decir algunos, de los que él se acordó en ese momento. Pero los dones son diversos y vastos. No podemos limitar los dones espirituales. De hecho, hay dones que no se parecen. Alguien puede tener el don de la enseñanza y otra persona puede tener el don de la enseñanza y otra persona tener el don de la enseñanza y ninguno de los tres ser exactamente igual. Uno puede tener el don de la enseñanza pública, otro puede tener el don de la enseñanza con niños, y este que tiene el don de la enseñanza pública no puede enseñar a niños. Otro puede tener el don de la enseñanza de forma personal. Conozco gente que puede hacer un contacto con una persona desconocida en un instante, en un chasquido de dedos. Yo no tengo esa gracia. Los dones, incluso los mismos dones, pueden ser diversos. Los dones son como los copos de nieve, como nuestra huella digital, son diversos, son diferentes. Así que no podríamos hacer una lista de dones. ¿Cuántos dones hay? No lo sabemos, hermanos. No sabemos cuántos dones hay. Dios da a cada creyente un don en específico de una forma particular. ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? El calor nos mina, ¿verdad? Pero vamos a darle, sigamos. ¿Cuál es el propósito de los dones? ¿Con qué razón Dios da dones? Hemos dicho ya que a cada uno de los creyentes nos es dado un don en específico, por medio del cual hemos de ministrar y servir el nombre de Cristo Jesús. Vamos a buscar 1 de Pedro 4, versículo 11. Primera de Pedro 4, 10. Dice la Escritura así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, es decir, sírvalo a los otros, o úselo para servir a los otros, como buenos administradores. ¿Cómo debemos hacerlo? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando un creyente no ministra su don de forma adecuada, como buen administrador, como un mal administrador, como un administrador irresponsable, cuando un creyente no lo hace, la obra de Dios sufre. Repito, cuando un creyente no ministra, no usa sus dones de forma responsable, la obra de Dios sufre en esa área donde ese don debería salir a suplir las necesidades de esa área. Porque Dios nos ha llamado, Dios no ha llamado, ni ha dotado a otro cristiano de la forma exacta como te ha dotado a ti. Recuerden, los dones son como copos de nieve, como huellas digitales. Nadie lo hará como lo harás tú. No somos indispensables, por supuesto, Dios sabrá proveerse, pero la obra sí sufrirá la ausencia, la irresponsabilidad de los creyentes en dichas áreas. Hay creyentes que son buenos para ver las necesidades de una iglesia y decir, aquí falta esto, está fallando aquello, aquí. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para suplir esas necesidades? Y hay pocos creyentes que están desgañotando por suplir todas las áreas, por cubrir todas las necesidades, y se están quedando cansados. Hay iglesias. Durante 15 años de ministerio he tenido la experiencia de ver iglesias donde un grupito de 10 gentes aproximadamente, más o menos, son los que hacen la obra del ministerio. El resto son auditores. El resto son invitados. Y 10 están con ojeras los domingos, están bostezando, están cansados, están irritados, están decepcionados porque hacen toda la obra. Ese no es el diseño de Dios para su iglesia, amados hermanos. Y ojalá no repitamos este patrón en Reforma. No me gustaría ver solo a 10 gentes haciendo la obra, cargando sillas, levantando techos, tirando piedra, etcétera, etcétera,
sino que pudiéramos ser todos creyentes haciendo algo, participando en algo, haciendo algo, preguntando, ¿cómo puedo ayudar? Quizá no puedo estar aquí, pero de otra manera estoy orando, estoy sirviendo, estoy usando contactos, diversidad de dones. Pero la iglesia debe movilizarse como un cuerpo. Como cuando las hormigas se movilizan. Son un cuerpo de hormigas. Son muchas, pero parecen una sola tropa que ataca y cumple su cometido. O como esas aves que vuelan en sincronía. Son muchas, pero son un solo cuerpo. Así debe ser la iglesia de Cristo Jesús. Por esa razón, ningún cristiano puede ser un mero espectador. Escuchen, ningún cristiano debe ser mero espectador. Todo creyente está en el equipo y su participación es estratégica en el plan de Dios. Contamos con sus habilidades, con su posición y con su responsabilidad únicas en el plan de Dios. No usar nuestro don constituye una afrenta a la sabiduría de Dios, un desaire al amor y a la gracia de Dios, una pérdida para su iglesia. No fuimos nosotros quienes determinamos nuestro don y tampoco lo merecemos ni lo ganamos, pero todos tenemos la responsabilidad ante el Señor de usar los dones que Él nos ha dado. De lo contrario, entristecemos el corazón de Dios, debilitamos su obra, cansamos a los demás. Hay un equilibrio entre la unidad de los creyentes, haciendo un resumen, y la individualidad y la diversidad de dones a cada creyente. Cada uno de ellos contribuye de forma única a la unidad. La diversidad contribuye a la unidad. No está peleada la diversidad con la unidad. La diversidad contribuye a fortalecer la unidad. Muy bien. Siguiente, vamos rápido, versículos 8 al 10. Ahora el segundo punto que vamos a ver aquí es cómo Cristo ganó el derecho a dar dones. En el versículo 7 vimos que Cristo es el que da dones. Versículos 8 al 10, vamos a ver cómo Él se ganó el derecho a repartir los dones. Dice así la palabra de Dios, versículos 8 al 10. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también Él mismo, que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Es un pasaje oscuro. Y aquí estaremos corrigiendo el día de hoy este error de que Cristo fue al infierno a predicarle a los demonios. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí? ¿De qué está hablando, hermanos? No perdamos el hilo. Está hablando de la unidad en la diversidad de dones. El contexto más inmediato es los dones. No perdamos eso de vista. Aquí Pablo no va a empezar a hablar del infierno, como algunos dicen. Está hablando de los dones espirituales para su iglesia, y eso debe iluminar nuestra interpretación del pasaje. Ahora Pablo se propone delinear algunos de los dones que Cristo ha dado a su iglesia. En el versículo 11 va a decir cuáles son algunos dones para la iglesia. Pero antes de mencionar los dones específicos que Dios ha concedido a la iglesia, hablará de cómo Cristo ha ganado el derecho de repartir esos dones para su iglesia. Tú dirás, ¿por qué no el Padre? ¿Por qué no el Espíritu? ¿Por qué Cristo? Bueno, porque Él se ganó el derecho de repartir los dones. ¿Cómo lo hizo? Versículo 8. Va a decir el apóstol Pablo que ascendió a lo alto llevando cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué significa eso de que ascendió? Sino que primero descendió. Es decir, Pablo va a decir, ¿saben por qué se ganó Cristo el derecho a repartir dones? Porque Él primero descendió. Por eso. Y después ascendió triunfantemente. Por eso se ganó el derecho. Para ello, Pablo va a utilizar el Salmo 68, 18. Es un poquito oscuro el pasaje, pero con paciencia vamos desengranando el argumento. El Salmo 18, versículo 8,
es usado por Pablo como un pasaje comparativo. Y aquí Pablo lo usa. Vamos a leer el Salmo 68 primero. Dice el versículo 18: Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. Tú dirás, hermano, si ese salmo es el que ayuda a explicar Efesios 4, está peor porque está más confuso el Salmo 68. Bueno, vamos a ver qué significa el Salmo 68. El Salmo 68, su atención a esta explicación, es un himno de victoria y que fue escrito por el rey David. Y como ustedes saben, el rey David era un rey que iba a las batallas y él conocía bien el protocolo de un rey victorioso después de una batalla. El protocolo de un rey victorioso que celebraba la conquista de su enemigo era entrar por la ciudad y todo el mundo esperaba con guirnaldas, con flores, con palmas en las manos y con vítores, esperando al rey victorioso. Y desfilaba el ejército triunfante. Y en sus manos traían el botín, el oro de los enemigos, las armas de los enemigos, los escudos de los enemigos, a veces la cabeza del rey enemigo. Y este es un salmo de victoria. En muchas ocasiones, algunos de los soldados del rey victorioso habían sido cautivados por el enemigo. Hacían otro desfile cuando rescataban a esos soldados que habían sido cautivados, los rescataban y los volvían a desfilar para que el pueblo viera cómo ellos habían logrado liberar a sus cautivos y decir, pudimos liberar a nuestros hermanos de la cautividad. Y toda la gente aplaudía y la gloria para el rey triunfante. Ese es el contexto del Salmo 68. Y tú te preguntas, ¿por qué Pablo usa ese salmo de victoria de un rey victorioso para hablar de Cristo, el que da los dones? Porque la frase subiendo a lo alto habla de Cristo, ¿cierto? Cristo, quien descendió y subió, representa a Cristo de forma triunfante, como aquel que hubiera regresado de una batalla en la tierra, que hubiera peleado donde hubiese perdido su propia vida, incluso su sangre había sido derramada en esta guerra y había sido lastimada. La serpiente había lastimado el talón del Hijo, ¿no? Y regresa al cielo, a la ciudad celestial, con el botín y con los trofeos de su gran victoria. En su crucifixión y resurrección, Jesucristo conquistó a Satanás, conquistó el pecado y derrotó la muerte. Y entra al cielo como triunfante, como el rey victorioso. Y por esa gran victoria llevó cautiva la cautividad. Es decir, los cautivos, compuestos por todos los seres humanos que habían sido prisioneros de Satanás, esclavos del enemigo, pero ahora son traídos por Jesús ante la presencia de Dios como aquel nuevo rey para ellos. Estos cautivos son llevados por Dios ante la presencia de Dios. Al ascender al cielo, Cristo no volvía con las manos vacías. Vino a la tierra, fue lastimado, pero como resultado de su obra mediadora, volvió al cielo triunfante, siendo totalmente dueño de la salvación de su pueblo. Y ahora puede decir, después de su resurrección, le dijo a sus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, hagan esto. Y empieza a comisionar a su iglesia. Entra al cielo como un victorioso vencedor. Versículo 8, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, Efesios 4:8, estén por favor en Efesios 4:8, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. No perdamos de vista que el tema de Pablo aquí son los dones espirituales y por qué Jesús es el que reparte esos dones como Él quiere. Al llegar al cielo, dice que cuando manifestó su victoria ante el Padre, Él empezó ahora a repartir
los dones espirituales. Así como un conquistador triunfante que distribuye el botín de su victoria, de sus súbditos, y lo empieza a repartir con sus seres queridos, con los amigos. Cristo toma los trofeos que ha ganado y los distribuye en su reino, en su iglesia, entre sus creyentes. Así fue. Después de su ascensión, vinieron todos los dones activados por el poder del Espíritu Santo. Hechos 2 dice que vino el Espíritu Santo y el Espíritu empezó a dar dones a cada creyente. Cuando el Salvador fue exaltado en lo alto, envió al Espíritu Santo para repartir dones a los creyentes. ¿Por qué se ganó Cristo el derecho de repartir los dones? Porque Él triunfó sobre nuestros enemigos. Él ganó nuestra libertad. Murió y resucitó, y está sentado triunfante en la presencia de Dios. Bien. Hay una parte complicada. ¿Aguantaremos esta explicación o ya el calor nos va a derrotar? Versículo 9, voy rápido, me faltan 10 hojas nada más. No, ya nada más quedan 2, rapidísimo. Voy acercándome al final, ¿eh? Si eso les esperanza un poquito, ¿no? Versículo 9 dice, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra o a las partes más bajas de la tierra. Reina Valera, ¿verdad? Algunos me están viendo feo, dicen, hermano, ¿por qué lees otra Biblia? Pablo se refiere a aquel quien subió para llenarlo todo, es decir, Jesucristo, aquel que lo llena todo en todo, dice 1:23. La expresión subió se refiere a la ascensión de Cristo Jesús después de su resurrección. 40 días después Jesús subió al cielo, Hechos 1:9 al 11. Él subió de la tierra al cielo para reinar para siempre con su Padre. Pablo dice que subió la ascensión de Cristo Jesús, pero dice, eso significa que primero había descendido. Se refiere a su venida, cuando Él se hizo hombre, cuando se encarnó, cuando nació de la Virgen María. Entonces Él primero descendió y luego ascendió. De eso habla el apóstol. Cristo Jesús vino en su humillación, se hizo hombre y murió por nuestros pecados. ¿Qué significa la frase entonces? Descendió a las profundidades de la tierra, a las partes más bajas de la tierra. ¿Significará que fue al infierno, como algunos dicen? ¿No? Antes de interpretar cualquier cosa. Pablo está hablando del Cristo exaltado, ¿ok? Cristo tiene el derecho, tiene todas las prerrogativas divinas para hacer lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque Él ya triunfó y ahora está sentado a la diestra de Dios. Pablo está hablando de Cristo exaltado. Ese es nuestro contexto y a partir de ahí vamos a interpretar todo lo demás. Para enfatizar la exaltación de Cristo a la gloria con su Padre, Pablo menciona el descenso más bajo de Jesucristo. Dice que descendió hasta las partes más bajas de la tierra. Hasta ahí. No está hablando de otra cosa. Hasta ahí. Hay un contraste absoluto entre el ascenso y el descenso. La frase, las partes más bajas de la tierra, del versículo 9, se corresponde con la frase por encima de los cielos, del versículo 10. Hay una correspondencia. Lo más bajo de la tierra y por encima de los cielos. Ese es nuestro estándar para interpretar esta parte. Primero bajó a lo más bajo y luego subió a lo más alto, dice Pablo. Otro pasaje que nos ayuda a interpretar este pasaje es Filipenses. Busquen por favor Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer versículos 5 al 11. Hay un principio de la hermenéutica que dice, la Biblia se interpreta con la Biblia, no con nuestras ideas y no con nuestros prejuicios. ¿Qué dice Filipenses 2, 5 al 11? Haya pues en ustedes esta actitud o este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual
Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué es lo más alto en este pasaje? Versículo 6. Dice que Cristo existía en la forma de Dios. Lo más alto en que estaba Jesús era la majestad del Padre. Estaba en un estado de exaltación. ¿Qué es lo más bajo en este pasaje? Versículo 8. Dice que cuando se hizo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es lo más bajo aquí? La muerte. Estado de humillación. Su estado de exaltación, su estado de humillación. El mismo Cristo que había disfrutado de la gloria del Padre experimentó los tormentos de la muerte. Por eso en Mateo 27:46, mientras Jesús está crucificado, Él dice: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La exaltación de Cristo fue el resultado de su humillación. Dice que cuando Él se humilló, Dios le exaltó, versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de Él. La expresión entonces, las partes más bajas de la tierra, se refiere a que Cristo murió y fue sepultado en una tumba, y de la tumba resucitó triunfante y subió a la presencia de Dios. No hay más. Otros argumentos que dicen que Cristo fue al infierno y predicó es un pensamiento que viene de un documento extrabíblico, el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles no fue escrito por los apóstoles, es un nombre prestado para que lo leyeran los hermanos, las iglesias, pero fue un documento escrito mínimo en el año 110 después de Cristo. Los apóstoles ya estaban bien muertos en ese tiempo, como para haber escrito el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles los escribieron cristianos posteriores a los apóstoles. Y en una frase dicen que Cristo descendió al infierno. Pero después, posteriormente, un padre de la iglesia explicó y dijo: esa frase no estaba en los manuscritos más antiguos, lo agregaron posteriormente, pero no quería decir infierno literalmente, se refería a la tumba de Cristo Jesús. Hermanos, Cristo no fue al infierno. Sí sufrió los dolores del infierno estando en la cruz, pero no fue al lugar específico del infierno. Esa es una interpretación extrabíblica. Estaríamos diciendo que entonces Cristo no pagó todos mis pecados en la cruz del Calvario, que tuvo que ir allá al infierno para pagar mis pecados. Él sufrió el pago del infierno en la cruz. Por eso Él dijo: consumado es. ¿Qué dijo? Ya pagué todo lo que se tenía que pagar, ya no tengo que ir allá para pagar. Y algunos dicen: se fue al infierno a sufrir el infierno. ¿Qué pasó cuando Cristo murió? Entregó el Espíritu ¿a quién? A su Padre. No fue al infierno, fue al Padre el Espíritu, y el cuerpo a la tumba. Pablo se refiere aquí a las partes bajas de la tierra, al sepulcro, a la tumba de Cristo Jesús. Bien, conclusión. El objetivo de Pablo en este pasaje ha sido explicar que Jesús ganó el derecho de dar dones a su iglesia, independientemente de la explicación. Cristo tiene el derecho de dar dones a su iglesia. Por su muerte y por su resurrección, se ganó el derecho para gobernar su iglesia y dar dones a su iglesia para llenarlo todo. Y quiero que terminemos con Mateo 28, leyendo juntos versículos 18 al 20. Mateo 28 al 20. Juntos, por favor, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo tiene toda la autoridad para comisionarnos y para dotarnos de dones para hacer la obra. Hermanos, hagamos la obra. Actívense, activémonos, sirvan. Tienes dones del Señor para servir a su pueblo. Oremos. Padre, te ruego en esta hora que nos permitas ser creyentes responsables con los dones que nos has dado, Señor. A no esconderlos, enterrarlos como aquel siervo injusto, quien sabiendo que su Señor le habría de exigir, dijo: lo voy a enterrar y regresárselo al Señor que me lo dio. Vino su amo y dura reprimenda recibió este hombre. Señor, ayúdanos a ser como aquellos que al contrario fueron, invirtieron sus dones y ganaron más talentos para su Señor. Ayúdanos, Señor, a reproducirnos, a predicar el Evangelio, a hacer tu obra, Dios. Que Reforma tenga creyentes comprometidos, dispuestos a servir, a servirnos unos a otros. Porque es lo que te agrada, Señor. Esto agrada a tu Hijo Jesús. Eso te honra a ti, Señor. Pido todas estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.